buenos días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo a todos y les permita seguir compartiendo estos devocionales que cada día transmitimos para que ustedes también tengan la bendición de escuchar, pero también de compartir la palabra del Señor. Estamos en la serie en el Evangelio de Juan. Y hoy llegamos al capítulo 7. El hombre pecador necesita un Salvador. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Pero aún el Señor Jesucristo tuvo oposición, hubo incredulidad y aún sus hermanos dudaron. Y este es el pasaje que queremos compartir con usted. Porque hoy en día también muchos cristianos que decidimos seguir a Cristo, decidimos servir al Señor, también nos encontramos con rechazo, también nos encontramos situaciones aún con nuestra propia familia. Veamos lo que dice Juan capítulo 7, vamos a leer los primeros 9 versículos aquí de Juan capítulo 7. Dice la palabra de Dios, dice el título, Incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darle a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Note, hermanos, cómo le hablaron los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Había incredulidad, no creían. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que se instituyó para que los judíos recordaran el tiempo que anduvieron viviendo en el desierto durante mucho tiempo, 40 años en su éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Pero lo importante aquí no es la fiesta, sino la actitud de las personas hacia Cristo. A los hermanos de Jesús les resultaba difícil creer en él. Pero después de su muerte y su resurrección, fue que creyeron. Todo tiene su tiempo. Tuvieron que esperar a que él muriera y resucitara para entonces creer. A la larga, algunos llegaron a creer y a convertirse en líderes de la iglesia, como fue el caso de Santiago. Pero durante muchos años se avergonzaban de Jesús. Hoy en día no hay excusa para creer en el Señor, porque ahora contamos con la narración completa de los milagros, de su muerte y su resurrección. También contamos hoy en día con la evidencia de lo que el Evangelio ha hecho en la vida de las personas a través de los siglos. Son hechos reales. Hoy los tenemos todos. No hay excusa para no creer. Pero, sin embargo, también hoy se puede experimentar que cuando una persona sigue a Jesús, decide creer y seguir y servir a Jesús, aún también sus familiares y parientes lo rechazan, así como rechazaron a nuestro
Señor Jesucristo. Pero no se desanime. Siga usted sirviendo y hablando de Cristo. Él es la verdad y Él vino a dar su vida por la salvación del mundo. Siga hablando de Cristo y no se desanime aun cuando sus familiares lo rechacen, cuando sus amigos lo rechacen. Piensen algo. Vale más y lo más importante es seguir a quien murió en la cruz para nuestra salvación. Versículo 10 allí en esta lectura dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y así tenía nuestro Señor Jesucristo que predicar y enseñar, muchas veces en secreto. ¿Por qué sería? Jesús vino a traer el regalo más grande ofrecido jamás a la humanidad, la salvación. Pero, ¿por qué tenía que actuar en secreto? Muchas veces Jesús tenía que actuar prudentemente. ¿Por qué? Es que los líderes religiosos de aquella época lo odiaban y lo rechazaban. Y cualquier enseñanza de Jesús en público le causaba problemas a él y también problemas a sus seguidores. El hecho es que aún después de su muerte y resurrección, en la iglesia primitiva también sufrió persecución. Muchas veces tenían que enseñar en las casas y en secreto, porque los judíos, los religiosos de esa época, no querían que se hablara de Jesús. Y es que siempre, tanto en el tiempo de Jesús como después, estos religiosos eran personas influyentes que habían hecho de los mandamientos de Moisés una serie de ritos y obligaciones que ni ellos cumplían. Y cuando Jesús habló la verdad, les hacía o les afectaba su influencia con el pueblo. Miren Hechos capítulo 4 y versículo del 1 al 3. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Y ahí sigue hablando esta historia, pero muchos creyeron. Pero aún en la iglesia primitiva, después de la ascensión de Cristo a los cielos, aún la persecución se mantenía. Se molestaban los religiosos cuando se enseñaba de Cristo. Miren el versículo 13, capítulo 7 de Juan, lo que nos dice. Dice: pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio de los judíos. Ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo, a los judíos. Los líderes religiosos de la época de Jesús tenían gran influencia sobre la gente común y los amenazaban con la expulsión de la sinagoga, lo cual era el peor castigo severo que podía recibir un judío. Acá en el tiempo de la iglesia primitiva, perseguían y ponían en la cárcel a todo el que predicaba de Jesús. Muchos hablaban de Jesús en aquel tiempo también, pero cuando llegó el momento de hablar a su favor en público, callaron. ¿Por qué callaron? Tuvieron temor. Tuvieron temor a la influencia de los judíos religiosos. El temor también puede ahogar nuestro testimonio. Aunque muchos hablan de Cristo en la iglesia hoy en día también, cuando llega el momento de hacer una declaración pública de su fe, a menudo también sienten vergüenza.
Qué triste que alguien se haga llamar cristiano, pero que aún sienta vergüenza de hablar de Cristo. Mire lo que nos dice Mateo 10 y versículo 32. Mateo 10 y versículo 32 nos dice lo siguiente. Dice aquí Jesús hablando: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tenga cuidado. Si usted se llama un verdadero cristiano, usted no tiene temor ni tiene miedo de hablar de Cristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio su vida por nosotros y tenemos que seguir hablando de Él. Es nuestra responsabilidad hablarle de Cristo a otras personas. No deje que el temor afecte su testimonio. Siga hablando de Cristo. Siga dando a conocer el Evangelio. Estos judíos influyeron en la gente de aquella época y la gente tenía temor de hablar de Cristo. Y el mismo Cristo tenía que enseñar muchas veces en secreto, porque aquellos influyentes religiosos veían afectado su prestigio, veían afectado su autoridad en cuanto a las reglas que enseñaban, el legalismo que enseñaban. Cristo vino a enseñar la verdad y por eso se incomodaban. Cristo es la verdad y Él nos enseña la verdad a nosotros. No se incomode, no se sienta temor, no se desanime. Siga hablando de Cristo porque el mundo necesita ser salvo y la única forma de salvarse es aceptando a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Que el Señor les bendiga.